Plática de hoy se llama Nacidos para ganar. Y sabes, yo creo que dentro de cada uno de nosotros como hombres tenemos como en ese ADN algo de victoria, ¿no? Por ejemplo, me ponía a pensar cuando estaba preparando esta plática de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, todos tenemos esa mentalidad de ganar, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos, pues buscamos siempre buscar un trabajo donde nos vaya mejor, ¿no? Donde nos vaya mejor a nosotros, donde si nos va mejor a nosotros, también le va mejor a nuestra familia, ¿no? O sea, te esfuerzas por llevar a tus hijos en la mejor escuela que puedas, ¿no? En la que mejor podemos para que tengan una buena educación, para que les vaya bien en su vida, ¿no? Para que tengan para que ganen, o sea, para que si nosotros nos esforzamos para llevarlos a un escaloncito, donde que ellos de ese escalón puedan ir más hacia arriba. Entonces, como padre, como papás, nos esforzamos para que nuestros hijos, pues les vaya bien en la vida, ¿no? Por ejemplo, te esfuerzas, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba de novio con ahora mi esposa, pues me esforzaba también por ganar su corazón, ¿no? O sea, te esfuerzas por ganar, todo el tiempo estamos como hechos y nacidos para ganar diferentes cosas, por ejemplo, puedes aplicar para un mejor trabajo, para un mejor puesto, o sea, creo que tenemos dentro de cada uno de nosotros, tenemos como ese espíritu de ganar, ese espíritu de competitividad. Yo me acuerdo que cuando estaba chavo que era bien futbolero, ¿no? Creo que el deporte que más se me dio fue de fútbol. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que era todo el tiempo hasta tenía un cuadernito con notas de cuántos goles llevaba, cuántos goles anotaba el siguiente fin de semana. Entonces, como que era muy competitivo. Y entonces creo que eso es algo que tenemos los hombres dentro de cada uno de los que estamos aquí, tenemos como ese espíritu de competitividad, pero también estamos hechos y nacidos para ganar. O sea, porque imagínate, hay una persona que compite. Aquí tenemos un gran campeón también que está con nosotros, amigo. Y pues bueno, creo que tenemos como dentro de nosotros ese espíritu. O sea, de nada serviría competir si no es para ganar. Te la repito, o sea, de nada serviría competir si no es para ganar. Entonces estamos hechos y nacidos para ganar, para obtener victorias. Y fíjate lo que dice. Ahora sí vamos a la siguiente. Dice, en 1 Corintios 9:24 dice, esto lo dice el apóstol Pablo, decía, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, el maratón de la Ciudad de México, el maratón de Chicago, el de Boston, o sea, todo. Yo estuve como doctor de la Selección Nacional de Atletismo, los que fueron a Juegos Panamericanos que trajimos a México, me acuerdo en Lima 2019 yo estuve en la parte de la preparación de ellos como doctor y fuimos y nos trajimos a México la medalla de plata y de bronce, ¿no? En la prueba de maratón. Y me acuerdo que fue algo muy, muy padre porque fueron muchos años para poder llegar a esas competencias, ¿no? También tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, con la preparación para Juegos Olímpicos de Río 2016, de Tokio, de París, o sea, estuve en esa preparación de ellos. Y, ¿sabes? Yo me ponía a pensar en lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que tenía mucha razón en esto que decía, no saben que una carrera todos los corredores compiten, pero ¿qué dice? Solo uno obtiene el premio. Y eso es una realidad, o sea, fueron años de trabajo, fueron años de disciplina, fueron años de dejar a sus familias, fueron años de 14, del 24 de diciembre, del 31. Eran días donde la gente estaba con las fiestas familiares, pero ¿qué crees? Que estos atletas lo que hacían era que se esforzaban tanto, entrenaban tanto para obtener el premio, ese premio que solamente uno lo obtiene. Y dice, corran, y Pablo nos anima, el apóstol Pablo nos anima a los que estamos aquí como hombres, porque dice, ¿cómo se llama el título? ¿Te acuerdas de la plática? Nacidos para ganar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, corran, o sea, ¿quieres corran? Es esfuérzate, corre es persevera, corre es sé diligente, ¿no? Entonces, corre, y a ti te digo esto es, corre pues de tal modo que obtengas ese premio. O sea, de nada sirve entrar a una carrera que sabe, pues bueno, pues a ver en qué lugar quedo. O sea, no, realmente el atleta lo que es que se prepara para ganar ese premio, para ganar el primer lugar, para ser el campeón, para hacerlo lo mejor. Y sabes, es como por ejemplo cuando vamos a nuestros trabajos, o sea, realmente es como ir a nuestros trabajos es a obtener el mejor premio, quiere decir que des tu mayor esfuerzo para obtener y para dar lo mejor de ti. Proverbios 21:31 dice, me encanta antes de pasar pero me encanta cómo Pablo tenía esa mentalidad de ganador, pero también ese lo podemos pasar al tema, o sea, sí es el tema de ganar y todo, pero también al tema
de poder, Pablo se enfocaba mucho en predicar la palabra de Dios y en ganar almas para Cristo. O sea, él predicaba el evangelio y él buscaba cada oportunidad para ganar. Imagínate qué mejor regalo. Yo me ponía a pensar, Dios, o sea, tú nos das tantas cosas, tú nos das tantos regalos, tú nos das todo, la salud para poder trabajar, los recursos, nos das todo, ¿no? ¿Y yo qué te puedo dar? ¿No? Si, es como, no sé si conoces a una persona que tiene todo y es difícil de poder darle un regalo, ¿no? Que es, ¿qué le doy a esta persona que ya lo tiene todo, ¿no? O sea, se lo puede comprar fácilmente. Me ponía a pensar en esto, es como, Dios, ¿qué te puedo dar yo? Pues tú eres Dios, todo es tuyo, ¿no? Todo viene de ti, tú eres quien da, y ¿qué te puedo dar? Y yo creo, esta semana lo analicé y lo medité, que yo creo que sí le podemos dar un gran regalo a Dios. Y Pablo hacía eso, corría la carrera para ganar el premio, y ese premio era llevarle, o sea, era llevarle a Dios el regalo de llevarle almas que fueran convertidas a los pies de Cristo y que fueran transformadas sus vidas. Y dice lo que dice Proverbios 21:31. A los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle, ¿qué dice ahí? Di conmigo, la victoria. Aquí me llama mucho la atención esta parte, porque para poder obtener una victoria es, por ejemplo, cuando si tú estás estudiando o estudiaste una carrera o no sé. Entonces, por ejemplo, imagínate que que quisieras pasar una materia o un examen que te van a hacer sin estudiar. Pues si no estudiaste, ¿cómo vas a pasar el examen? ¿Estás de acuerdo? O sea, tuviste que esforzarte, que quizás desvelarte, leer y otra vez hacer un resumen, volver a hacer otro resumen del resumen, ¿no? Y hasta que lo entendiste, aprendiste y aplicaste el examen, ¿no? Porque no vas a pasar, decirle, es como si no estuvieras en un examen, dices, Dios, déjame pasar este examen con 10 y dices, oye, pero pues si ni siquiera estudiaste, ¿no? ¿Cómo lo quieres pasar si ni siquiera te preparaste? Y este es un versículo que lo usan mucho los atletas, muchos deportistas. Dice, a los soldados les toca preparar sus caballos. Imagínate, yo soy muy imaginativo. Un soldado que va a entrar en la batalla, ¿qué hace? Prepara sus caballos para el combate. Quiere decir que se prepara. Y quiere decir que muchas veces también tú y yo, cuando llegan esos combates a nuestra vida, esas batallas, esas luchas que tenemos todos los días, a veces las luchas más fuertes que tenemos son en la mente, ¿no? Las luchas que de repente, o sea, yo me ponía a pensar todo lo que piensa el ser humano en un día, ¿no? O sea, traes un pensamiento y al rato traes otro y traes otro y traes otro y te vas a otro y te fuiste a otro. Y sabes, muchas batallas son en nuestra mente. Y, y fíjate, dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate. Pero ¿qué dice? Que Dios es quien decide a quién darle qué? La victoria. Esto me vuela la cabeza porque hay mucha gente que se prepara, pero Dios es quien da la victoria. Y yo me pongo a leer mucho en la Biblia, en la palabra de Dios, y me pongo a ver que hay muchas personas que entraron en combates, en guerras, pero los que veo que Dios es a quienes les da la victoria, es a los que confiaron en Él. Es a los que creyeron en Dios. Es a los que pusieron el nombre de Dios en primer lugar. Es a quienes glorificaron su nombre aún en medio de la batalla. Y esto lo puedo leer una y otra vez. Y tú que lees la palabra también vas a poder ver que las personas que pusieron a Dios en primer lugar y que pusieron esa batalla, que quizá antes de entrar a una batalla tuvieron temor, tuvieron inseguridad, dudaron, muchas cosas que pasaron por su mente porque las batallas están en su mente. Esas personas que pasaron por ahí, ¿qué crees? Que decidieron confiar en Dios y Dios fue quien les dio esa victoria. Y yo no sé si tú estás pasando ahí por una batalla. Puede ser una batalla de una enfermedad, de un malestar, batallas económicas, ¿no? También puede ser una batalla económica que es China. O sea, es una batalla donde esa batalla me está llevando a tener problemas con mi esposa, donde este problema me está llevando a tener quizá episodios de preocupación, de estrés. Yo no sé cuál es la batalla que hoy estás pasando. Hay batallas también, por ejemplo, de familiares, ¿no? Batallas con los hijos, ¿no? Batallas que los hijos pues se van de casa o están en vicios o están en otro tipo de lugares donde no queremos, donde no, como un papá no quiere uno que esté ahí. Yo no sé cuál es la batalla que tengas, pero aquí lo que dice es que el Dios es quien decide a quién darle la victoria sobre las batallas. O sea que hay batallas de todo tipo, ¿no? Físicas, mentales, emocionales, hay muchos tipos de batallas, pero ¿sabes? Dios es quien decide a quién le da la victoria.
¿Y sabes a quiénes se la dan? ¿A quién se las da Dios? A quienes confían y creen en Él. ¿Sabes? Por ejemplo, me pongo a pensar, te puse este cuadrito. Ese es un cuadro que yo le puse la fórmula para la victoria, ¿no? ¿Alguien quiere ser victorioso aquí? Yo sí. O sea, yo sí, le pido a Dios sabiduría. La sabiduría es el saber y saber aplicar la sabiduría, ¿no? Es el saber hacer y hacerlo con sabiduría y aplicarlo. Pero fíjate, la fórmula para la victoria para mí es preparación. Imagínate vamos a meternos un poquito a un peleador, ¿no? Porque en México, o sea, y en todo el mundo como que es un buen ejemplo para los hombres de pelea, ¿no? De batalla, ¿no? O sea, yo creo que una persona para poder tener una victoria tiene que tener una buena preparación. Una preparación física, o sea, física porque tiene que tener preparación física, preparación mental, preparación espiritual. O sea, yo creo que tenemos que ser íntegros y completos en todas las esferas de la vida. Porque de nada sirve a lo mejor estar súper fuerte y preparación física, pero si no tienes una preparación mental. O sea, si no tienes en tu mente esa fe y esa certeza de que cuando tú te vas a subir a tener esa batalla, un enfrentamiento, tú tienes en tu mente que vas a salir con el brazo en alto, con el puño en alto. O sea, eso es una preparación física, todo lo que te conlleva todos los días, diario entrenar 5, 4 o 6 horas al día. La otra es mental, la otra es espiritual. O sea, ¿qué tanto qué tanto te preparas leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto te preparas? Porque las batallas llegan. Yo me acuerdo cuando tuve un tiempo el año pasado que tuve 2 cirugías y fueron tiempos muy difíciles. O sea, fueron tiempos en verdad que como familia pasamos tiempos muy difíciles el año pasado. Y yo me acuerdo que en esa batalla que tuve de enfermedades, donde estuve atravesando por dos muy fuertes y de dolores muy fuertes en mi cuerpo, me acuerdo que en ese tiempo fue cuando dije, me preparé tanto espiritualmente para que en este tiempo yo pueda tener esas herramientas que dice la palabra, y me acuerdo que leía un versículo tremendo, esa fue mi batalla, ¿no? Que decía el rey David, decía, te pedí ayuda y tú me sanaste. Y esa era mi oración, esa era mi oración de decirle a Dios, o sea, te pedí ayuda y tú me sanaste. O sea, y me hace pensar, porque dice, Dios le pidió el rey David ayuda a Dios, pero no le dijo, y tú me ayudaste, dice, tú me sanaste. Y esa era mi oración, entonces si él lo oració y tú lo sanaste, agarro esas promesas de lo que he leído de la palabra de Dios y así te pido, Dios, ayúdame, porque yo sé que tú me sanaste ya en el nombre de Jesús. Y esas promesas que están en la Biblia, por eso es importante leer la palabra de Dios, donde puedes ver que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados, donde fuimos que a través de ese sacrificio que Él fue, Él cargó y soportó nuestros dolores y nuestras enfermedades para que nosotros recibiéramos salud, sanidad, perdón de pecados, una vida eterna, el Espíritu Santo que está con nosotros. Dios nos dio muchos regalos solamente por creer en Él. Pero eso es como los descubrimos cuando vamos leyendo la palabra de Dios. Fíjate, la fórmula para la victoria físicamente es la preparación, la disciplina, ¿no? Porque hay veces que hay pacientes, por ejemplo, tengo un buen amigo que es un luchador muy importante, ¿no? A nivel mundial. Y me dice, Fer, hay veces que no tengo ni ganas de entrenar. Dice, pero me acuerdo lo que me ha costado llegar hasta este punto de mi vida en la que estoy en mi carrera profesional, que me levanto y me hablo a mí mismo, digo, oye, levántate y tanto te costó, así que ahora le sigue adelante, ¿no? Y entonces esa disciplina, que la disciplina nos lleva al éxito, a la victoria. O sea, hacer esa disciplina, hay veces que no te van a dar ganas, pero si eres disciplinado, vas a obtener esa victoria. Una campeona mundial de box, que es también una paciente, me dice, Fer, yo la verdad no me considero la mejor, pero sí me considero disciplinada. Y sabes, es la campeona mundial, o sea, la número uno a nivel mundial en su peso. O sea, entonces la disciplina sí nos va a llevar a tener victorias. El trabajo duro, el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de esforzarte por dejar cosas que a lo mejor vas a tener que dejar cosas para poder seguir adelante. ¿Qué cosas puedes dejar a lo mejor en la vida? Yo me acuerdo que en mi caso, te digo mis ejemplos, que es por lo que me ha tocado vivir, quizá te puedas identificar. Yo tuve que dejar muchas amistades que me llevaban a vicios, amistades que me llevaban a
a alejarme de Dios, amistades que me llevaban a tomar alcohol, amistades que me dejaban, que me iban, ¿sabes? Y tuve que esforzarme y enfocarme por lo que quería, por no quedarme en un punto en el que iba a estar, si me quedaba ahí, salirme de ese punto, no es dejarles hablar ni al caso, porque no, ni al caso, pero sí a lo mejor tuve que salir un poquito de ese círculo para poder avanzar y para poder tener esa victoria que estaba por delante. El enfoque es súper importante, ¿no? Es importante, pues vaya, o sea, enfocarte y es esa fe, la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve, esa certeza de lo que tienes por delante que decir, eso yo lo voy a obtener. Y lo vas a obtener cuando estés bien enfocado, ¿no? Una cámara toma una foto bien enfocada, toma la foto perfecta, pero si se desenfoca tantito la cámara, como que se distorsiona todo. Entonces, ¿cómo quieres la foto perfecta de tu victoria? Si la quieres perfecta, enfócate y no te desenfoques. Enfocarte es aprovecha bien tu tiempo. Desenfocarte es perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Dedicación y pasión. Creo que algo que nos mueve, que nos tiene que mover es que para la victoria te tiene que mover esa pasión que arde dentro de ti. O sea, es una pasión que dices, es que es una pasión. O sea, si vas a emprender un negocio que en verdad tu pasión siempre esté ahí. No sé cuál es la victoria que quieres hoy obtener, pero es esa pasión, ¿no? Y también la parte importante es la confianza espiritual, ¿no? O sea, la confianza en la fe en Dios. Primero, o sea, sí tienes que tener fe en ti, que, o sea, creo en mí porque Dios me dio talentos. O sea, y yo estoy seguro que ahorita donde estás, si te pones a pensar, ¿para qué soy bueno? Yo estoy seguro que vas a saber para qué eres bueno. O sea, quizá para dar tiempo de calidad a una persona, para dar consejos, para escuchar bien, escuchar para poder, eres muy buen deportista, eres muy bueno para dibujar, eres muy bueno para, no sé, ¿no? Para dirigir, eres muy bueno, no sé, ¿cuál es tu don que tienes, no? Son esos regalos que Dios nos da, pero sé que eres bueno para eso. Pero cuando pones tu confianza en Dios, las cosas salen diferentes. Esa victoria se da. La oración y tiempos con Dios son importantes, ¿no? Esa oración. Y muchas veces hay gente que, a veces que somos nada más de Dios, estamos tanto con Dios y nada más cuando nos conviene, y ya cuando ya no, bye Dios, ahora sí ya, ¿no? Ya, ahí nos vemos, bye, ya obtuve mi milagrito. Pero realmente yo te animo a que en verdad tengas esos tiempos de oración con Dios, que lo glorificas y lo reconozcas en todo momento en tu vida, que agradezcas a Dios porque gracias a Él tienes la salud para poder trabajar, tienes para poder moverte, para poder trabajar y llevar los recursos a tu casa. O sea, ese agradecimiento a Dios, creo que Dios, yo creo, que Dios sí nota cuando alguien es agradecido y cuando alguien no es agradecido. Y sabes, yo creo que Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Por qué te lo digo? Porque como papá, yo estoy seguro que si tienes hijos o hijas o no sé, o sobrinos o no sé, o sobrinas que como papá, yo creo que es hermoso cuando tu hijo te da las gracias o agradece algo que hiciste o que te esforzaste, ¿no? Y Dios así es, se da cuenta y yo creo que Él nota cuando somos agradecidos y eso alegra su corazón. Y creo que sí hay un efecto en el corazón de Dios cuando nosotros somos agradecidos. Y la otra es poner tu batalla en manos de Dios. Ese subraya lo cañón, o sea, pon tu batalla, pon tu lucha en manos de Dios. O sea, eso que estés pasando, enfrentando, te voy a animar a que lo pongas en manos de Dios, como prácticamente como es. O sea, literal, orar y platicar con Dios, decirles, Dios, esto me rebasa, aquí no sé ni qué voy a hacer, o sea, no sé cómo se le hace aquí para poder obtener esa victoria, porque cuando pasamos temporadas difíciles a veces en nuestra vida, porque todos atravesamos por ahí, es mejor tomarse de la mano de Dios y enfrentarlas y poner tu batalla y tu confianza en manos de Dios. Cuando tú peleas solo, es más cansado. Pero cuando dejas que Dios intervenga y pelee tu batalla, vas a saber que el resultado va a ser la victoria. Y es una realidad, fíjate lo que dice aquí. En el libro de Samuel capítulo 17:47 dice, fíjate, David hablaba un poquito, esta es la historia de David. David fue un guerrero que era entrenado, pero que declaraba que la victoria venía de Dios. O sea, David era una persona que entrenaba, que se preparaba, que en muchas áreas, no nada más físicamente, sino físicamente, espiritualmente, meditaba en la palabra de Dios, tenía tiempos de oración,
Y fíjate lo que dice 1 Samuel 17:47. Todos los que están aquí, esto es antes de que entrara la batalla con Goliat. ¿Te acuerdas que David peleó contra Goliat, que fue el gigante, pues un gigante, ¿no? De casi 3 metros, Goliat. Y fíjate lo que dijo David. A mí me encanta esta parte porque el papá lo mandó por a llevarle unos panes a sus hermanos. Te voy a contar rapidísimo la historia. Tú la has leído y si no te la platico, te la resumo un poquito. David era un pastor, ¿no? Y como pastor David está, su papá le dice, oye, tus hermanos van a pelear contra los filisteos, ¿no? Y en ese momento dice, llévale unos panes, llévale pan tostado, llévale, ¿no? Llévales granos, ¿no? Entonces les mandó quesos y todo, ¿no? Y se los mandó, yo veo que el papá lo mandó como de Uber Eats, ¿no? A David, o sea, lo mandó de ahora y le llévele a sus hermanos, ¿no? Entonces lo mandó y en ese momento ve que Goliat, que era un gigante, salía y atormentaba a al pueblo de Dios. Y les decía, a ver, ¿quién va a pelear contra mí, no? Y entonces nadie peleaba porque tenían temor de ese gigante, ¿no? Y entonces cuando escucha a David, dice, caray, o sea, ¿cómo que este incircunciso, cómo se atreve a hablar así de nosotros, no? Y en ese momento le dice, al rey Saúl. Al rey Saúl le dice, nadie quería decir, yo quiero pelear contra Goliat. Y dice, oye, pero ¿cómo crees? Dice, si tú eres apenas un muchacho, ¿no? O sea, si leemos un poquito antes la historia, el papá de David lo menospreció. Fíjate esto, ¿eh? El papá lo menospreció. Imagínate que si cuando un papá menosprecia a un hijo, creo que sí impacta el corazón muy fuerte del corazón de un hombre. Dos, lo menospreciaron sus hermanos. Cuando llegó David a llevarles la comida, le decían a David, ¿y tú qué haces aquí? Nada más vienes de mirón, ¿no? Los hermanos lo menospreciaron, dos personas. El rey Saúl lo menospreció y le dijo, tú eres un muchacho, ¿cómo crees que vas a pelear contra este que es un hombre de guerra, ¿no? Lo menospreciaron el rey. Pero ¿qué crees? Que ahí David recordó las victorias que había tenido anteriormente. Y le dijo al rey David, oye, le dijo, ok, está bien, estoy chavo, pero te voy a contar un poquito de mi currículum. Cuando un león o un oso viene a robarse o a comerse el ganado de mi padre, yo los mato. Y David mató leones, mató osos. Dice, si pude con ellos, claro que voy a poder matar a este gigante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces tenemos que recordar las victorias que Dios nos dio anteriormente, porque van a haber más victorias en nuestra vida, más gigantes en nuestra vida, como le dijimos, un gigante puede ser una pérdida de salud, puede ser un gigante literal, alguien que te está causando eh, un rival, alguien que a lo mejor es económicamente no estás bien, no sé cuál es tu gigante, no tengo idea cuál es tu gigante, no sé, tú sabes cuál es tu batalla que tienes, ¿no? En este tiempo. Y sabes, y ahí él recuerda que Dios le había dado victorias anteriormente, y aquí dice, cuando le dieron el cheque de que fuera a pelear con Goliat, dice, todos los que están aquí se darán cuenta de que, ¿quién? Es Dios, di conmigo, es Dios quien da la victoria en las batallas. Entonces, ¿quién es el que va a dar esa victoria? ¿Quién te va a dar esa victoria en tus manos? Di conmigo, es Dios. ¿Y qué tienes que hacerte? Como dijimos hace rato, prepararte físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, leer la palabra de Dios, orar a Dios, platicar con Él, platicarle tu lucha, tu batalla, y que sea Dios quien te dirija, porque cuando tú pones tu batalla en manos de Dios, ¿qué crees? Que Dios es quien pelea tu batalla, quien te va a dar más agilidad, quien te va a dar más discernimiento, quien te va a dar más habilidad para poder resolver, quien te va a dar lo que lo que tú y yo necesitamos para enfrentar esos gigantes, que esos gigantes a veces que causan temor en nuestra vida, que causan temores, que causan inseguridades en nuestra vida, que nos desestabilizan. Pero, ¿sabes? Dice el rey David dice, todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. ¿Y qué hacía el rey David? Glorificaba a Dios y lo ponía por encima de todas sus batallas. Y aquí me encanta esta imagen porque es aquí se ilustra, es una ilustración solamente de cómo él dijo, ok, aquí se van a dar cuenta de que Dios es quien me va a dar la victoria sobre ti, sobre Goliat. Y dice que cuando entró David a la batalla, le dijo, y te voy a cortar la cabeza, le dijo a Goliat. O sea, un cuate de 3 metros. David no llevaba un cuchillo, no llevaba una espada desenvainada, llevaba una honda. Pero entonces él declaró con su boca cómo lo iba a matar.
¿Cómo iba a acabar con ese gigante? Y hoy tienes la capacidad, porque nuestra boca tiene poder de declararlo y de decirlo con autoridad en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y dijo Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será hecho. Y entonces, ¿qué haces cuando tú oras? Y cuando yo le decía, Dios, así como David decía, te pedí ayuda y tú me sanaste, mi boca lo declaraba, ya estaba hecho. Dice, y tú me sanaste en pasado. No quiere decir, tú me vas a sanar. Tú me sanaste, ya sucedió. Y David decía, hoy mismo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, le decía a Goliat. Y él lo declaró con su boca. ¿Y tú crees que sucedió el milagro? Sucedió. Le lanzó la onda, le incrustó la piedra al gigante, que era imposible, pero el pronóstico era que David iba a perder de todas, si hubieran habido apuestas en ese tiempo, era de todos, pues va a perder este chavito, ¿no? Pero él no sabía que él estaba entrenado en lanzar ondas. Y él estaba entrenado y en los tiempos donde nadie lo veía, él entrenaba, él se preparaba, él se esforzaba y sudaba y lo volvía a intentar una vez y no le salía y lo volvía a intentar otra vez. Y sabes, y es el tiempo con Dios que tenía, o sea, sabes, él estaba entrenado para las batallas, David. Y sabes, yo te animo a que en este tiempo tú te sigas entrenando porque es como un campeón. Un campeón obtiene el título, el cinturón, el campeonato y todo, pero ¿qué crees? No diga, ah, ya, me echo a la hamaca porque ya soy campeón. Al contrario, se sigue preparando, se sigue esforzando, sigue enfocado, porque ¿qué crees? Que van a venir más gigantes y tiene que estar más preparado todavía porque esos gigantes que vienen por delante también los va a vencer. Y así como pasa en la vida. Tú y yo tenemos que estar preparados espiritualmente también, meditando en la palabra de Dios, para que cuando vengan esos gigantes a tu vida, tengas esas herramientas, que es la palabra de Dios, para poder enfrentarlos y hablarlo como si ya sucediera ese milagro en tu vida. Yo no sé cuál es tu gigante, yo no sé qué es lo que quieres ver que suceda ese milagro, pero lo que sí sé es que cuando tú pones tu fe en Dios y cuando te esfuerzas, ¿qué crees? Que vas a ser, que naciste para ganar y vas a ser más que victorioso. Me encanta esta parte porque David aquí en Mateo, di conmigo a Goliat, ¿no? A un gigante. Pero ahí te va, lo que te decía ahorita. No solamente mató a un gigante, sino que dice en Crónicas 28, estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Ah, caray. Quiere decir que David no solo mató a Goliat, sino que siguió matando a más gigantes que se le venían y se le venían enfrentando y poniendo enfrente. Así es esto. Es ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. No podemos quedarnos y echarnos a la hamaca cuando ya obtuvimos una victoria, sino que van a llegar más cosas enfrente de nuestras vidas, donde tenemos que enfrentarlas, pero ¿qué crees? Que cuando tú declaras que esa victoria te es dada por parte de Dios, va a suceder ese milagro. Y yo te lo puedo decir desde mi punto de vista que lo que he vivido, ¿no? El año pasado que fue tiempo difícil de enfermedad, pues Dios ya, o sea, gracias a Dios ya me sanó y eso te lo digo en pasado porque ya sucedió, ¿no? Ya está hecho ese milagro. Y dice en el libro de habla un poquito también la palabra de Dios donde dice que por sus llagas fuimos sanados, ¿no? No dice seremos sanados, quiere decir que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, cuando le colocaron la corona de espinas, los clavos en las manos, cuando le arrancaron la barba, dice que no había figura humana en Jesús y dice que por sus llagas fuimos sanados. O sea, quiere decir que tu milagro, tu victoria ya fue dada a través de Jesús para ti. Ya fue dada. O sea, ya está en pasado, ya se dio. No es que va a ser, sino ya sucedió cuando tú lo crees y cuando tú lo hablas con tu boca. Marcos 11:2. Me encanta esta parte porque aquí, a ver si no me pasé. Aquí, Marcos 11:2. Me encanta esta parte porque aquí habla la historia de unos amigos de un hombre que era paralítico. Te puse hasta abajo la imagen, no sé si se alcanza a ver aquí, de este hombre. Es un hombre, yo soy muy imaginativo, igual imagínate esta historia conmigo para ilustrarla, solamente en tu mente, tú imagínatela, te la voy a platicar. Eran un hombre que era paralítico de nacimiento, no caminaba de nacimiento. Entonces este hombre tenía cuatro amigos. Y entonces escucharon que Jesús estaba por ahí dando estaba compartiendo las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias de Dios. Y entonces escucharon que estaba Jesús por ahí y dijeron, oye, vamos a verlo, ¿no? A Jesús, porque escuchaban mucho de Jesús. Y en ese momento, lo que hace es que llegaron a donde estaba Jesús y estaba tan lleno de gente que estos hombres lo que hicieron, dijeron, no vamos a entrar, o sea, ¿cómo? Y menos con este cuate que ni camina, ¿no? Entonces lo que hicieron
se subieron al techo. Entonces, lo que hicieron, yo me imagino solamente como en el techo, yo no sé de qué era el techo, solamente se escuchaba cómo golpeaban, así como golpeaban. Y entonces me imagino a toda la gente como que, ¿quién está golpeando arriba, no? Y entonces los cuatro amigos subieron al cuate que estaba paralítico en su camilla y le hicieron un hoyo a la casa donde estaba Jesús y lo fueron bajando. Y cuando lo van bajando al paralítico, dice que Jesús al ver la fe de ellos, le dijo esto al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, un paralítico que nunca en su vida había caminado, dice que se saltó, se levantó de un brinco y empezó a glorificar a Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Imagínate más allá, esto no cuenta la historia, pero me lo quiero imaginar. Este hombre cuando regresa a su casa, imagínate que llega y toca la puerta y dicen, ¿quién? ¿No? Dice la mamá o el papá o no sé con quién vivía, es ¿quién? Dicen, hey, yo, no sé cómo se llama el paralítico, ¿no? A ver, ya se asoman y de repente abren la puerta y ven al hijo paralítico que nunca había caminado, lo ven de pie. Imagínate ese momento para la mamá, ese momento para el papá, decir, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Esto no puede ser posible. Tú naciste sin poder caminar y ahora estás de pie tocando la puerta. Y lo ven al lado cargando una camilla en la que estuvo postrado mucho tiempo, toda su vida. Y en ese momento agarra y glorificó él a Dios y su familia también. Pero aquí quiero llegar con esto. Yo me pongo a pensar que ese paralítico veía, puso la camilla a lo mejor en la esquina de su cuarto, ¿no? Y yo pienso que ese paralítico, cada que veía esa camilla, recordaba la victoria que Jesús le había dado, que fue volver a caminar. Y hoy es esto, recuerda, quizá tiene cicatrices, ¿no? De la vida, de los golpazos que nos ha dado la vida, ¿no? ¿No? Yo de la cirugía, ¿no? Tengo cicatriz, toda esta parte, o no sé qué cicatrices tienes, ¿no? Que a veces solamente se quedan como recuerdo, para que cuando tú veas así como ese paralítico, la camilla, puedas recordar como él la victoria que Dios le dio a través de Jesús. Una nueva oportunidad. Y él es Dios, que nuevamente nos da una nueva oportunidad. Y dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más, di conmigo, di ahí, dilo en tu casa, soy más que vencedor. No soy vencedor, soy más que vencedor, o sea, es otro nivel. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que se llama Jesús. Él es quien te dio la victoria. Jesús es quien ya te dio la victoria en pasado. Pero ¿qué crees? Que para obtener victorias tienes que entrar a la batalla. Híjole, eso no nos gusta, ¿ah? Dios, ¡ay! Me gustaría obtener victorias, pero sin entrar a la batalla. No, es así. Tenemos que entrar a la batalla con esa valentía de la mano de Dios, porque es Él quien nos va a dar la victoria en medio de esa batalla. Porque dice que ya fuiste, que ya fui más que vencedor por medio de aquel que me amó y quien te amó tanto se llama Jesús. Tanto te amó, fíjate, dice la palabra que tanto amó Dios al mundo, o sea, tanto Dios te amó a ti, que envió a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto te amó Dios que envió a su único hijo, su amor, su tesoro, su todo. Su único hijo lo envió para que a través del sacrificio que Jesús tuvo en la cruz, que Él se llevara todos los pecados, tus pecados, mis pecados, se los llevara en la cruz. O sea, no dice la palabra, como te decía hace rato, que no había figura humana en Jesús. O sea, no había figura humana, era una llaga. O sea, literal, si te has cortado o raspado, arde mucho. Ahora imagínate todo su cuerpo ardiendo de dolor. ¿Por qué crees? Porque dice que Él se hizo maldito para que a ti te llegara esa bendición. Es como nuestro superhéroe, que le llegó toda la maldición, todo el castigo para que a ti, que estás atrás en su espalda, te llegara ese precio de su paz y de su amor. Dime si no nos ama tanto Dios, que dices que a mí, Fer, me ama tanto Dios, sí. A ti y por ti fue por quien Jesús vino a la cruz a morir. Por ti fue quien vino a entregar toda su sangre y derramar toda su sangre y pagar ese precio y ese castigo que ningún ser humano hubiera podido aguantar. Y dime si no te amo tanto. ¿Sabes cuánto vales? Vales tanto que vales la sangre de Jesús, que murió por ti en la cruz. Eso vales. Vales tanto, eres tan valioso como hombre.
Primera de Corintios 15:57. Ya estoy terminando. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Tenemos un ADN de hombres nacidos para ganar. En nuestro ADN está eso, eso que depositó Dios en nosotros que es ese espíritu de competencia, pero ese espíritu de obtener esa victoria. Y dice que esa victoria, cuando tú confías en Dios, dice, gracias a Dios, que Él es quien nos da la victoria. Así cuando tú pones tu batalla en manos de Dios, ¿qué crees? Que Él es quien te va a dar la victoria. Pero cuando te dé la victoria, sé como ese paralítico. Nunca te olvides, cuando veas tu camilla y cuando vas donde estuviste, nunca te olvides que Él fue quien te levantó para poder continuar hacia adelante.